Muy buenos días a todos y feliz viernes 27 de diciembre de 2019 en este nuevo episodio contestando a preguntas, que es el episodio número 131. Espero y deseo que hayáis pasado una feliz Navidad y también un feliz San Esteban en esas comunidades en las que ha sido festivo el día de ayer, y que ya empezamos pues con ganas ya de acabar este año, de pasar el fin de año y con esas ganas renovadas para empezar en 2020. Esta semana vamos a repasar los contenidos que hemos tenido. El lunes tuvimos dos episodios. Tuvimos un caso de éxito en vídeo de mi compañero Sergio, en el que se habla de un magistrado que estima la demanda por una incapacidad total por una polineuropatía axonal. También un caso de éxito, como os decía, por escrito, en este caso en el blog, en el que se vuelve a ganar un caso ante el Tribunal Superior de Justicia, en este caso una incapacidad absoluta. El lunes también presentamos un vídeo, hicimos ese vídeo de las tomas falsas que ha tenido tanto éxito y que ha sido tan compartido entre vosotros, en el que os deseábamos una feliz Navidad y unas felices fiestas. Y el martes pues tuvimos un episodio divulgativo también, de este caso de mi compañero Alberto, en el que habla sobre qué pasa con la incapacidad permanente cuando se llega a la edad de jubilación. Miércoles no tuvimos episodio de actualidad, al ser pues Navidad no hicimos episodio de actualidad, pero sí que lo haremos ya de cara a la segunda semana de enero, porque en la primera nos coincide con el día 1 y tampoco haremos, así que el día 8 de enero haremos el siguiente episodio de actualidad. Ayer jueves sí que hicimos un blog post, un artículo en nuestro blog, en el que hablamos sobre dos pensiones a la vez, si es posible cobrarlas, de incapacidad. Ahí lo tenéis. Y hoy pues hemos publicado también otro artículo en el que hablamos sobre el aplazamiento de la cuota de cuotas de Tesorería General de la Seguridad Social por los afectados temporales, por los afectados de los temporales que ha habido durante este año, y que hay órdenes ministeriales que los van ampliando. Interesante artículo del blog. Bien, y si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que compartáis estos vídeos para que muchas otras personas los puedan ver. Y si os parece, ahora ya sí, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta nos la hace Gonzalo Quintana y nos pregunta lo siguiente: hola, hace bastante tiempo que estoy suscrito al canal. Quería hacer solo una pregunta. ¿Este convenio especial con la Seguridad Social, cotizar sin trabajar, es válido solo a efectos de jubilación o también sirve para este caso para tener la prestación para mayores de 52 años? Me explico. Una persona que ha cotizado 26 años es mayor de 52 y de los 26 años cotizados, los 5 primeros fueron por cuenta ajena y los 21 años fueron de autónoma. Hoy por hoy parece ser que no tiene derecho a dicha prestación, ya que para eso tengo entendido que tenía que haber cotizado al menos 6 años. Si con este convenio cotizara a la Seguridad Social, el tiempo que sea necesario para percibir esa prestación, ¿sería válido o solo es efecto de jubilación? Saludos y muchas gracias por vuestra información. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Gonzalo, y en este caso hemos de tener en cuenta que ese convenio es exclusivo a los efectos de jubilación y también de incapacidad permanente, pero no a los efectos de ampliar esta prestación por desempleo, y en ese sentido pues que esa cotización sirva para el desempleo. Por lo tanto, en el caso de esta amiga que nos comentabas, es necesario pues que cotice por desempleo, y en concreto pues que como mínimo esté un año más, para tener esos 6 años habiendo cotizado por desempleo, sin tener en cuenta este convenio especial. También es importante saber que para este convenio especial es importante que derive de una situación que pueda dar acceso a ese convenio especial. Lo hemos explicado en más de una ocasión y ahí podéis pues acceder a los artículos que hemos hecho y a los vídeos sobre el subsidio para mayores de 52 años, y en esos vídeos y contenidos pues podéis acceder a cuáles son los requisitos de acceso según qué tipo de convenio especial. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Vamos con la siguiente. Nos lo hace Psicosalud, que nos dice: ¿de qué sirve tener entre el 55 y 60% de discapacidad? ¿Hay alguna ventaja? ¿Quién informa de eso? ¿Te corresponde alguna paga o cero? Bien, muchísimas gracias. En este caso, pues la diferencia entre 55 o 60% es que no hay ningún tipo de diferencia. En la mayoría de ocasiones es lo mismo tener el 33% de discapacidad que el 64%, ¿vale? Las diferencias empiezan a partir del 65% de discapacidad. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Pues que sí que es cierto que hay algunas enfermedades, que ya lo sabéis, que permiten el acceso a la jubilación anticipada si se tiene un 45% de discapacidad y se ha trabajado un mínimo de 15 años con ese 45% más de discapacidad en algunas de las enfermedades reconocidas. Por lo tanto, ahí sí que el 45% o más
es importante. Recordaros que esta jubilación anticipada por enfermedad es solo según las enfermedades que dicen en el cuadro de enfermedades, no para todo tipo de enfermedad. Es decir, no toda persona con un 45% podrá acceder a esa jubilación anticipada. Dicho esto, también, por ejemplo, en el País Vasco, las personas con 45% de discapacidad o más pueden tener acceso a algún tipo de prestación no contributiva también. En función de comunidad autónoma, de qué comunidad autónoma residas, puedes tener un derecho u otro. Pero de forma genérica, lo que se establece en la legislación estatal que regula las prestaciones no contributivas por invalidez, se establece que tienen derecho aquellas personas que tengan un 65% más, es decir, respondiendo a tu pregunta, entre el 55 y el 60%, pues no habría ningún tipo de diferencia, y el que tenga un 65% de discapacidad o más puede acceder a una prestación no contributiva siempre y cuando no supere una serie de ingresos al año. Eso es importante, y que si se supera una serie de ingresos, pues no se tendrá derecho a esta prestación no contributiva. Las ventajas las podéis ver, básicamente son las mismas que las que tienen la persona con la condición de discapacidad, es decir, aquella que tenga un 33% o más de discapacidad, y las podéis ver si entráis en la página web de la Consejería de Bienestar Social de vuestra comunidad autónoma. Pues ahí podéis entrar y veis los beneficios, si entráis en la Comunidad de Madrid o en Gencat, en la Comunidad de Cataluña, en la Generalitat de Cataluña, o en la Junta de Andalucía, en cualquiera de las páginas de los órganos de comunidad autónoma. Ahí tendréis los beneficios de las personas que tienen la condición de persona con discapacidad. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta que nos la hace María José Maestro Figueras. Dice: hola, mi consulta es con referencia a una incapacidad permanente que recientemente le reconocieron a mi marido. La reclamación en concreto es sobre la contingencia. En vez de ponerle por accidente de trabajo, que así fue la causa, le pusieron por enfermedad común. ¿Hay alguna posibilidad de que le modifiquen la contingencia aportando informes como prueba que fue por accidente de trabajo? Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, María José. Sí que hay posibilidad. Lo que se tiene que hacer aquí es hacer una reclamación previa contra esta resolución del INS, solicitando que se le reconozca la incapacidad permanente que tiene reconocida, que en vez de ser por enfermedad común, sea por accidente de trabajo. Aquí será muy importante aportar informes, documentos que prueben que la lesión o la enfermedad que padece pues es derivada de ese accidente de trabajo. Muy importante pues que se pueda acreditar esa relación de causalidad entre ese supuesto accidente de trabajo y la consecuencia, las lesiones o enfermedades que padece en este caso tu marido derivadas de ese accidente de trabajo. Sí que se permite que se pueda reclamar, y así lo puedes hacer. Seguramente tendrás que ir a juicio, tendrás que presentar una reclamación previa, primero contra la Seguridad Social, contra esta resolución, y luego una demanda judicial que la tendrás que interponer contra la empresa que estaba trabajando, contra la mutua de accidentes de trabajo que tenía cubiertas las contingencias de ese accidente de trabajo, la mutua de accidentes de trabajo de la empresa, y también de forma subsidiaria contra la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social. Esas son las personas que tendrás que demandar, o las organizaciones que tendrás que demandar en esa demanda, solicitando el reconocimiento de esa prestación de incapacidad permanente como accidente de trabajo. Muchísimas gracias por la pregunta, María José, y vamos con otra pregunta que nos hace Julio Sotelo y nos pregunta: hola, mi pregunta es si la mutua me puede obligar a pasar por el EBI, y si es así, ¿puede la empresa presentar algún informe favorable con respecto a mi trabajo y mi enfermedad? Gracias de antemano por vuestra respuesta. Bien, muchísimas gracias, Julio, por la pregunta. En relación a el EBI, si te puede obligar a pasar el tribunal médico. La respuesta es que no. El EBI lo puede solicitar, pero no está obligado el EBI a valorarte por mucho que la mutua lo pida. Cuando es un accidente de trabajo, durante el primer año de baja, y estamos de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la mutua es quien tiene el control de esa baja. Es decir, que no hace falta que te envíen la inspección médica, sino que te pueden dar el alta ellos mismos. Tú podrás impugnar ese alta y que la Seguridad Social verifique si ese alta se ha dado bien o no se ha dado bien. Ahora bien, en relación, que esto es lo importante aquí, ¿te puede obligar la mutua a pasar el tribunal médico? La respuesta es que no. Siempre que te cite la mutua tendrás que comparecer, y si no vas, te pueden dar el alta por incomparecencia.
Pero la mutua lo que no puede decirle a la inspección médica, a Levi, es decirle, oye, a esta persona quiero que la valoréis. Puede pedirlo, pero dependerá de la inspección médica si te quieren citar o no. Es decir, no puede obligar la mutua a Levi a que te valoren, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y la segunda parte decía, si es así, pues aunque no sea así, yo te respondo la pregunta. Dices, ¿puede la empresa presentar alguna forma favorable con respecto a mi trabajo? Esto es importante tener en cuenta una cosa. La empresa no tiene por qué saber el motivo por el cual estás de baja, ya sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad común. La empresa no sabe si estás de baja por una cuestión, por otra y demás. No tiene derecho a saberlo, ¿de acuerdo? Entonces, porque es confidencial el tema médico, importante eso que se tenga en cuenta. Entonces, la empresa lo que puede hacer es un profesiograma, que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, lo puedes buscar en este canal de YouTube o en los artículos de nuestra web. ¿Qué es un profesiograma? Y ahí lo verás. Un profesiograma es un documento emitido por la empresa, firmado por el gerente de la empresa o por la dirección de recursos humanos o por la persona que se dedique a esto en la empresa, que lo que hace es describir las tareas fundamentales de tu puesto de trabajo en esa empresa. Entonces, esto sí que la empresa lo puede confeccionar y tú lo puedes aportar a instancias tuyas. La empresa no tiene ningún poder en este tipo de procedimiento, no tiene ni derecho a decir nada, ni hacer alegaciones, ni aportar ningún tipo de informe médico y demás, porque no es una parte interesada en este tipo de procesos, salvo que pues, haya un recargo de prestaciones, es decir, salvo que se determine que la empresa tuvo culpabilidad en la causa del accidente, fue responsable del accidente por falta de medidas de prevención de riesgos laborales. Salvo ese caso, en la gran mayoría de casos la empresa no tiene participación y no tiene acceso ni a informes médicos ni a documentación sensible porque está protegida por ley, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Muchísimas gracias por la pregunta, Julio, espero que quede resuelta y vamos con otra pregunta, nos la hace Francisco Javier y nos dice lo siguiente, una pregunta al médico que te recibe en el tribunal médico, si le pido nombre y número de colegiado, ¿está obligado a dármelo? Gracias. Bien, muchas gracias, Francisco Javier. Es una muy buena pregunta. Lo cierto es que creo que no es obligatorio que se tengan que identificar. En todo caso, yo desconozco que exista alguna ley. Una ley seguro que no, pero desconozco que haya algún tipo de reglamento que haga obligatorio que en este caso se identifiquen. Le puedes pedir sin problema en ese sentido. Pues la persona tendrá bien o no dártelo, pero en todo caso, ya sea en el informe de síntesis, ahí sí que va a salir el número de colegiado y la persona que te ha hecho pues ese reconocimiento, y si tú pides el informe de síntesis te lo van a dar, Aquí en Cataluña pues es distinto, no es el informe de síntesis, sino es el dictamen del ICAM, y en el dictamen del ICAM suele también salir siempre el profesional que te ha visto, entonces ahí tenéis el nombre de la persona que os ha hecho esa visita y que ha hecho el informe correspondiente, ese dictamen del ICAM o el informe de síntesis. Así que también tendrías que saber para qué quieres saber el nombre, finalmente lo vas a poder saber siempre, y en ese sentido ponerte a malas con el inspector obligándole a que se identifique no es algo que te vaya pues a ayudar mucho en la valoración que puedan hacer, es algo que realmente están sometidos a un estrés importante los inspectores médicos y pues son cosas que no les suele agradar demasiado, Entonces, pues como el nombre ya lo podremos tener pues más tarde en un informe de síntesis, pues ya pues, si lo quieres saber para algo lo vas a saber un poco más tarde, al cabo de unas semanas lo puedes saber. Y en todo caso lo importante no es el facultativo que emite ese informe, el médico que lo hace, sino lo importante es lo que dice ese informe, y lo que nosotros lo que hemos de ir, insisto siempre, es no contra personas, sino contra el contenido de los informes, Contra las sentencias pasa lo mismo, no vamos contra el juez, sino contra los argumentos que se han dictado en una sentencia y el Tribunal Superior o los tribunales superiores lo que valoran es si esos argumentos que se han dado por parte de un juez son correctos o no, pero debe tratar de evitarse siempre intentar ir contra profesionales, ya sean médicos, sanitarios o profesionales. Lo mismo pasa entre compañeros o con abogados, Nosotros cuando defendemos a juicio cada uno tiene su parte y su posición que es legítima y que cada uno puede defender lo que estime oportuno y al final pues hay una sentencia, ¿no? Entonces aquí lo importante es que cada uno defiende sus cosas con dignidad, con respeto para las otras personas
y que pues ya habrá el momento oportuno en este sentido, Francisco Javier, para, si no estás de acuerdo con esa valoración, poder hacer un recurso o impugnar esa valoración del inspector médico. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante, de otro lado. Vamos con otra pregunta, nos la hace Réplica Móviles y nos dice: ¿puede ser autónomo con 16 años? Bien, muchas gracias por esta pregunta, la verdad es que no nos la habían formulado aún nunca, y lo cierto es que la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social, se dice que será autónoma aquella persona que trabaje por cuenta propia y que al menos tenga 18 años. Por lo tanto, es necesario tener 18 años para darte de alta como autónomo. Ya sabéis que en régimen general sí que es posible trabajar como un trabajador por cuenta ajena, siempre y cuando tengamos el consentimiento de nuestros padres. Por lo tanto, mi recomendación, ¿cuál sería? Pues que te esperes a esa mayoría de edad, de los 2 años, y que a partir de entonces estés de autónomo. Y te animo a eso, a que tengamos seguidores pues tan jóvenes y con tantas ganas de emprender, muchos ánimos, y esperemos que si te das de alta pues te pueda salir bien este negocio como autónomo y te puedas aplicar pues esas bonificaciones que hay para los trabajadores autónomos. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace en este caso Juan García, y dice: me he perdido en lo que se puede compaginar el subsidio de mayores de 52 años con un trabajo, ya que no se puede tener rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, que para 2019 son 675 euros. Y un trabajo a jornada completa se supone que se debe ganar más de esa cantidad. ¿Esa compatibilidad valdría también para los talleres de empleo? Sácame de la duda, por favor, gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Juan. En este sentido hemos de tener en cuenta que lo que nos está incentivando esta compatibilidad con el trabajo del subsidio para mayores de 52 años, lo hablábamos creo que la semana pasada o en el vídeo anterior de Contestamos a Preguntas, hablábamos de un caso en el que era una persona que estaba trabajando y quería cobrar el subsidio. Y dijimos que esto no se puede hacer. Es decir, solo pueden acceder a trabajos compatibles las personas que están en el subsidio y encuentran un trabajo nuevo. Entonces, ese trabajo no tienes que cumplir los requisitos, ya se prevé que tú vas a superar esa cantidad. Y lo que hace es, cobras el subsidio, ¿vale? Trabajando a jornada completa, lo que pasa es que ese subsidio pasa de cobrar el 100% al 50%. Entonces aquí ya no opera ese límite del salario mínimo interprofesional. Si tú lo superas, pues lo superas y sigues cobrando ese 50%. Porque de contrario, pues pasaría lo que dices, como no se puede cobrar por un contrato de jornada completa menos del salario mínimo interprofesional, por lo tanto siempre se estaría superando esa cantidad. Entonces, insisto, en este caso pues se puede cobrar el salario y además lo que se percibe es la mitad del salario mínimo interprofesional. Recordemos, del subsidio de mayores de 52 años. Recordemos aquí, que es lo que quería decir hincapié, que el contrato que nos hagan tiene que ser indefinido o temporal con una duración mayor a 3 meses. No puede ser un contrato temporal de 1 o 2 meses, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la pregunta, Juan, y vamos con otra pregunta que nos la hace Goku758, que dice lo siguiente: ¿se podría compatibilizar darse de alta como autónomo para poner una web de servicios online, aunque sea sin ingresos, ya que al empezar lógicamente se carece de clientes, y cobrar el subsidio para mayores de 52 años hasta tener un mínimo de ingresos? Muchas gracias, saludos. Bien, esto lo prevé la ley, y entonces en ese sentido nos dice que no podemos superar ese umbral de ingresos, el salario mínimo interprofesional, ¿no? El 75%. Entonces permite ser autónomo y desgrabándote esas rentas si no superas en ese sentido pues esos 675 euros. Gracias por la pregunta y vamos con la última pregunta de hoy que nos la hace Juan y dice: buenos días, tengo una duda. Estando trabajando con un contrato bonificado, tengo una discapacidad. ¿Puedo al mismo tiempo cotizar en el régimen agrícola? La pregunta viene porque no sé cuánto tiempo durará este contrato. Es a fin de obra y además no tengo la seguridad de poder mantener ese trabajo durante mucho tiempo, precisamente por las condiciones relativas a mi discapacidad. Aclarar de que si dejo de cotizar en régimen agrícola, para volver a integrarse otra vez necesitaría un determinado número de jornadas reales trabajadas en el campo, lo cual evidentemente no depende de mí y podría pasar un tiempo en específico hasta volver a cumplir con ese requisito. Y mientras no podría optar a otros trabajos donde el requisito es especialmente estar cotizando en el régimen agrícola.
Por otro lado, salvo que voy a estar pagando más, ¿me puede perjudicar o beneficiar estar cotizando en el régimen general y agrícola al mismo tiempo? Gracias. Bien, sí que es posible cotizar en ambos regímenes, pero en todo caso y no te perjudica ni te beneficia en nada. Entonces yo lo que te diría es, si estás en esa situación, sigue cotizando en régimen agrícola para lo que comentas tú, para no perder esos beneficios que puedes tener en cuanto al acceso a algunos puestos de trabajo específicos, y por lo tanto la recomendación es clara, que sigas pagándolo en ese sentido para no perder esa posibilidad a tener contratos de trabajo, como bien nos explicabas. Muchísimas gracias, Juan, por la pregunta, y nos despedimos este viernes, pues como siempre, comentando los agradecimientos de las personas que nos veis. Gracias por la información, es maravillosa. Saludos, nos dice Daniel Cabedo. María Jesús Yonín nos dice: muchas gracias por toda la información que nos dais, un cordial saludo. Y por último, Esther Fernández nos dice: gracias por vuestro canal, ayudáis mucho a la gente y nos resolvéis muchas dudas. Bien, a todos vosotros que nos habéis formado todos estos agradecimientos, muchísimas gracias. Sois muchísimos los que nos los dais, ya sabéis que es nuestro leitmotiv, nuestra motivación para hacer estos vídeos contestando a vuestras preguntas. Y sobre todo agradecer a aquellas personas que preguntáis, que sois cientos de personas que nos preguntáis cada semana, que intentamos resolver todas las consultas en el canal de YouTube, respondiendo a los comentarios, y que algunas de ellas se seleccionan para hacer estos vídeos cada viernes y que podamos resolver las dudas que nos proponéis. Muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís, muchísimas gracias a aquellas personas que nos preguntáis, y nos escuchamos ya y nos vemos la semana que viene, ya entrados en el año 2020, que tengáis pues en ese sentido una feliz salida y entrada a ese nuevo año. Mis mejores deseos para lo que queda de 2019 y para el 2020, y muchos ánimos a todos, y que nos sigáis en los vídeos que vamos haciendo para que podáis estar informados. Un abrazo a todos y que tengáis un feliz viernes.